Avanti. Magnífico. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este día del Señor, 27 de enero de 2021. Es un placer y un privilegio también estar con todos ustedes, encontrarnos juntos en esta especie de iglesia virtual en la que podemos compartir juntos nuestro punto de vista en torno a las Escrituras. Queremos saludar con todo cariño a todos los hermanos en todo el mundo hispano que se conecta con nosotros. También saludar con todo afecto a todos aquellos hermanos y hermanas que no pueden asistir de manera presencial a estas charlas, pero que sabemos que al día siguiente lo buscan en el YouTube para escucharlo. A todos ustedes, hermanos presentes en este momento y no presentes, un fuerte y un cariñoso abrazo de parte de sus servidores, Armando González, nuestro hermano Roberto Islas y José Antonio Septién, quien habla. Saludamos a todos los hermanos que están en las comunidades hispanas de Canadá, de los Estados Unidos y desde México hasta Argentina, incluida España y sus islas. A todos ustedes, hermanos, un fuerte abrazo y una palabra resonante de bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar ya no de los sellos distintivos del creyente, sino decidimos entrar a un capítulo nuevo de estos estudios que creemos y esperamos en el Señor, sean de su agrado, sean para su edificación, para un conocimiento más profundo de las cosas de Dios, para un enriquecimiento espiritual, considerando que la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva, es una palabra que actúa, que obra en nosotros los creyentes, que no solamente nos informa, sino nos forma. Y estas cosas que vamos a estudiar se corresponden con estas cosas que el apóstol llama profundidades de Dios. Sabiduría escondida, predestinada para todos nosotros, para nuestra gloria. Me refiero a los misterios de Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar dos de ellos. Vamos a ver hasta dónde podemos nosotros llegar en nuestra explicación y en nuestro ahondamiento de estas cosas. Uno de ellos está en Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. El otro está en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, los dos referidos a Israel, a los gentiles. Los gentiles dentro de la economía de Dios, dentro de la historia de la salvación de Dios. Pero antes de entrar a este tema, queremos saludar en primer lugar a nuestro hermano Jesús en la Ciudad de México, nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre está ayudándonos, está al pendiente de varias cosas. Hermano, muchas gracias por su presencia y su ayuda. Asimismo, queremos saludar y agradecer a varias páginas web que se conectan con nosotros para retransmitir los contenidos de este programa. Página de Sola Escritura para México y Latinoamérica. También el Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, el Grupo Teteleste en Chile. También a nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina.
y saludamos a varios hermanos que también se van conectando con nosotros para retransmitir. A todos ustedes, hermanos, pues muchísimas gracias. Un cordial y amoroso abrazo desde la ciudad de Querétaro, México. Y hermanos, pues, ¿qué opinan ustedes de estos temas? Pero permítanme ustedes, antes queremos saludar aquí, dar las primicias a los hermanos que se han conectado ya con nosotros. Nuestro hermano Nino Rodríguez Cortés, desde Costa Rica, nuestro hermano Sergio Fernández, nuestra hermana Paloma Díaz, Paloma Frau, perdón, Jorge Hernández desde Villahermosa, Tabasco, Leo Martínez, Dulce Pedrosa desde Mendoza, Argentina, cuánto gusto tenerla con nosotros, y Elbert Prada Gómez. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, hermanos. Bueno, pues muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Como el hermano José Antonio refiere, los saludamos desde Querétaro, México, en el centro del país, en una tarde-noche un poco fría, pero ya estamos aquí, hermanos, este día 27 de enero del 2021 y pues listos para poder pues platicar con ustedes acerca de algunas referencias importantes que tenemos en el libro de Efesios, como dice el hermano, y en Romanos, y algunos otros textos que yo creo que pudieran ser de tipo paralelo. El día de hoy también está con nosotros nuestro hermano Roberto, y les mandamos a todos ustedes un fuerte abrazo de parte de nosotros. Les damos las gracias a los hermanos que ya se están conectando, y bueno, empezaremos con esto. Muy buen Roberto. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Saludándoles aquí en este segundo programa de esta charla bíblica que ahora tiene que ver con eso que con toda claridad vamos a tratar de establecer hoy, que ahí en Efesios 3:5, donde pues habla de lo que no se había dado a conocer, pero que ahora se ha dado a conocer, que pues lo hemos llamado misterios, que es el tema que estamos trabajando. La sesión pasada, hace 8 días, se dio una pequeña introducción, apenas oteando el océano que corresponde a estos misterios, que son muchos, y que en efecto nos llenan de gozo y de alegría, en razón de que el Señor nos había revelado apenas ahora con Pablo, con los apóstoles, pero que habían estado ocultos muchísimo tiempo, y que son para la iglesia, para nosotros, hermanos, para ustedes y para nosotros, y que bueno, pues esperamos que junto con nosotros, ustedes participando como lo hacen activamente, veo que ya se han conectado muchísimos, nos están enviando saludos y están ya conectándose, pues como la iglesia de Cristo que somos ustedes y nosotros, ahondemos lo más que podamos en medida y alcance, por supuesto, en estos temas que tienen que ver con los misterios, y que pues entiendo que va a abarcar varias semanas, de la cual esta es la segunda. Pues yo creo que empezamos. Bendiciones, hermanos. Muy bien. Pues a mí me gustaría, hermanos, que antes de arrancar pudiéramos, si nuestro hermano Roberto pudiera hacer una breve reseña en términos de la cuestión de lo que la semana pasada, así como dices, introdujimos, hicimos algunas connotaciones importantes en el sentido de que, pues, la palabra misterio a lo mejor refiere a cuestiones que son verdades. O sea, no tiene que ver con misterio en el sentido secreto, en el sentido oscuro, o un misterio como a lo mejor se interpreta al día de hoy la palabra en nuestro contexto. Nuestro hermano José Antonio, de alguna forma, nos presentaba que la palabra misterio en el Nuevo Testamento es casi idéntica, o está casi transliterada al castellano, es mysterium, una cosa así por el estilo nos contaba la vez pasada. Pero yo creo que este misterio bíblico, este misterio que el apóstol Pablo
En primer lugar, él refiere como depositario del misterio. Es una verdad oculta, ciertamente, una verdad oculta, pero que al día de hoy ya no lo es. O sea, al día de hoy tenemos que esta verdad revelada por parte de Dios a través de los apóstoles y profetas, como lo dice el mismo apóstol Pablo, ya no está oculta, ya está revelada a sus santos, ya está dada a la iglesia, que está oculta para la humanidad, es decir, para el hombre no creyente, esa es otra cosa, pero que esta verdad que Dios decidió revelarla a través de su palabra, al día de hoy se ha destapado. Dice el Señor y refiere muy bien que estuvo oculta durante pues las edades y los siglos, ¿sí? Y Pablo, si me permiten, hermanos, leo una porcioncita de alguno de los textos que no recuerdo si ya los leímos, pero lo voy a leer, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, hermanos. Y esto solamente para empezar a introducir, y si nuestro hermano Roberto de alguna manera nos ayuda a hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada para estar totalmente en contexto y poder arrancar con el tema. Y dice Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual también he sido encadenado, para que lo dé a conocer como me conviene hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. Y dice Pablo, dice, para que Dios nos abra una puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Este misterio de Cristo que vamos a referir el día de hoy, hermanos, tiene que ver con esos versículos de Efesios que el hermano José Antonio ya mencionó. Y bueno, con esto arrancamos el programa propiamente. Si nuestro hermano Roberto tuviera bien de alguna manera resumirnos los dos esferas que vimos la semana pasada con respecto al misterio. Adelante, mi bro. Sí, trabajamos dos puntos en concreto para el concepto misterio. Uno nos lo detalló y nos lo explicó José Antonio, y Armando hizo referencia al segundo. El primero de ellos tiene que ver con esta idea que, bueno, dicho sea de paso, está detallada ahí en Efesios 3:5, que era este asunto de que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. El misterio no es algo que permanece oculto, pues. Ya Armando ahorita decía que no es algo oscuro ni tenebroso. No, no, no. Es algo que ha de darse a conocer y que ya se dio a conocer. Pero que no había tenido esta expresión, por lo menos en los términos en los que nos lo revelan los apóstoles ahora en el Antiguo Testamento. Y el segundo punto es que ya revelado, no es para todos. Es precisamente para la iglesia, para el pueblo de Dios, para aquellos a los cuales Dios había determinado de antemano que fueran sus hijos, y ellos son los receptores, y más aún los que tienen la posibilidad de entenderlos a plenitud, porque están vinculados con su Señor. Y la perspectiva que tienen, una perspectiva cristiana de ver los misterios, es desde Cristo. Entonces, esta doble cara, como yo le llamé, les dije, piensen que fuera como una especie de moneda, no sé si se acuerdan, decía, piensen que es una moneda donde por un lado está la idea de lo oculto y revelado, y del otro lado está este otro aspecto de que no es para todos.
se citaron algunos pasajes importantes. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura. Eso sigue siendo una verdad, y para los misterios aún más. Bueno, entonces, los misterios son, pues, para ustedes y para nosotros, hermanos. Digamos que este es el núcleo central de lo que estuvimos trabajando, con toda la amplia explicación que dio Armando por una parte y José Antonio por la otra. No sé, hermanos, yo espero que con esto por lo menos haber traído a mente las dos ideas centrales que estuvieron en juego la sesión pasada, y que pues por supuesto ahora se van a desglosar. Sí. No, muy bien. Yo el día de hoy quisiera abusar un poco de la sapiencia de nuestro hermano José Antonio Septién, y pues a lo mejor debía haberme comunicado con él antes para que preparara, pero yo de última hora percibí algún aspecto, hermano, con respecto al texto de Efesios, y si gustan lo leemos el texto de Efesios, y ahí hacemos las puntualizaciones que son requeridas. Estamos hablando de Efesios 3, 5, 6, y pareciera ser que el 7 también, hermanos. Sí, Sí, sí. Hermanos, Bien. nada más una notita muy breve. Nos informa nuestro hermano Jesús Lozada, que también está retransmitiendo, nuestro hermano Calixto Otazú desde Perú, y nuestro hermano Sergio Fernández desde Cathedral City, en California. Muchas gracias, hermanos. Saludo, hermanos. Bien, entonces vamos al texto ya. Vamos al texto. Y dice lo siguiente. Bueno, está hablando Pablo con respecto a lo que les escribió, y dice el 3.4, voy a leer el 3.4, dice: leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a su eficacia de su poder. Aquí vemos la palabra misterio, pues en repetidas ocasiones, es decir, lo vemos desde el versículo 4, ¿sí? Y Pablo nos va explicando, solamente que yo aquí quería preguntarle al hermano José Antonio, porque revisando el texto en griego de Efesios 3:5, hermanos, me encuentro una particularidad en un aumento en 3 palabras, hermano, que si tienes oportunidad de abrir el texto, lo vemos, y a ver si nos pudieras explicar qué significa ese aumento, porque también me lo encontré en Efesios, hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 19, hermano. Y creo yo que esto pudiera ayudar a empezar a poder hacer una interpretación de esto, hermano. Si me permites, Efesios 3:6 dice: ineta ethni, y luego viene la palabra cicliroma, y luego viene qué, y luego viene otra palabra que dice sisoma, y viene otra palabra que dice sisometosa. En todas las palabras, al igual que en la palabra que está en Efesios 2:19, todas estas palabras empiezan con el aumento sin, al parecer, ¿verdad, hermano? Así es. El aumento sobre la palabra, sobre cada una de las palabras. La segunda palabra que viene ahí, que dice sísoma, que nuestras Biblias traducen de la siguiente manera. Nuestras Biblias traducen en el 3:5
como miembros del mismo cuerpo, Cocuerpo. ¿verdad? O sea, miembros del mismo cuerpo, pero las palabras que acabo de referir son palabras referidas a los gentiles que son coherederos, que son con el mismo cuerpo y que son copartícipes. Y en Efesios 2:19, nos encontramos que la palabra es conciudadanos. Si me permiten decirles cuál es la palabra en Efesios 2:19, en el griego, hermanos, 2:19 dice sintolite, es decir, empieza otra vez con el mismo aumento, el aumento que viene en 3:5 en la misma palabra. ¿Qué significa, hermano? Si no te agarro muy fuera de lugar, ¿qué significa eso, hermano? Bueno, fíjate que Pablo, dada la magnitud de la enseñanza y de la doctrina, por una parte, y por otra, el empeño del apóstol por mostrar que todo lo que ocurre en la vida cristiana está relacionado con la unión con Cristo, se ve obligado a utilizar verbos comunes a los cuales pone como prefijo la preposición sin, como tú decías. Y esta preposición significa junto a, fundamentalmente, junto a, para no complicar más las cosas. No sé si sea al lado de, pero no es al lado de, sino es junto con. Junto con. Y fíjate que la preposición sin como prefijo cambia, por ejemplo, en 2:19 a sim, o en el capítulo 3 y versículo 6, tenemos allí en 3 ocasiones, por ejemplo, sin clironoma. Clironomos es heredero. Cuando se añade como prefijo la preposición sin, junto con o, fundamentalmente, lo que Pablo quiere señalar es por supuesto la unión, la misma suerte que se corre al estar unido a Cristo. Por ejemplo, aquí en 3:6, sin clironoma quiere decir clironomos, heredero. Sin clironoma, juntamente con. Herederos, juntamente con. Y la siguiente palabra de Efesios 3:6, cuando dice sísoma, tienes una vez más la preposición sin unida a la palabra soma, que significa cuerpo. Y entonces, junto con el mismo cuerpo, y la palabra que sigue, simétoja, de métojos, que quiere decir partícipe, también quiere decir compañero en otros contextos. A esta palabra métojos se ha añadido una vez más la preposición sin, nada más que asume la forma de sim, porque la N al combinarse con la M de métojos se convierte en M, simétoja, que quiere decir partícipes juntamente con. En Efesios 2:9. Ahora. En Efesios 2:9. En Efesios 2:19. ¿Cómo dices, hermano? No, Efesios 2:19, ¿no? 2:19, perdón. Tienes razón. En 2:19 tenemos la palabra simpolite,
que tiene que ver con politis, que quiere decir ciudadano, y añadida a esta palabra, la preposición sin significa ciudadanos juntamente con o conciudadanos. Igualmente entre 6, herederos juntamente con o coherederos. Ahora, esto, hermano, una pregunta, ¿no estará totalmente en armonía con todo lo que Pablo dice del versículo 2 del 11 al 19, más o menos, hermano? Es decir, que parte de esto, o sea, según lo que entiendo que nos acabas de decir, la palabra sin significa junto con. Sí, o con. ¿Sí? Sí. Ahora, si nosotros vemos el texto, y voy a lo siguiente, hermano, si nosotros vemos el texto de Efesios 2, 11 al 19, y si gustan le doy lectura, dice lo siguiente, y ahorita terminando de leer, expreso mi idea y bueno, la pongo sobre la mesa, ¿sí? Perfecto. Porque creo yo que de alguna manera hay una armonía entre estos dos textos, entre Efesios 2:11 y Efesios 3, 5 y 6, o desde el 4, 5, 6 y 7. Dice Pablo aquí en Efesios 2:11, dice, por tanto, recordad que en un tiempo, vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo. Es decir, los gentiles teníamos una separación, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Y viene esa fabulosa palabra que hemos hablado, que dice, pero ahora, nini, pero ahora, o nini, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es, dice, nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. Es decir, de ambos pueblos hizo uno. ¿Es correcto, hermano? Sí. Es decir, de los judíos y ahora los gentiles, el Señor está haciendo un solo cuerpo. Así es. Ta amfótera en, ¿verdad? Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros, podemos decir, los judíos y los gentiles, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, y viene la palabra en cuestión, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, este contexto no apunta al mismo contexto de Efesios 3, capítulo 5 y 6. 5, es decir, Efesios 3, versículo 5, donde dice que nos fue, el 6, ¿verdad? Dice que los gentiles son junto con lo que está diciendo en Efesios, y miembros del mismo cuerpo con lo que está diciendo en Efesios 2.
y copartícipes de la misma promesa en Cristo por medio del Evangelio, lo pongo sobre la mesa, hermanos. Bueno, de entrada, por supuesto que hay un resonante sí. Hay un sí en esta comparación. Y fíjate, hermano, que nos aproximamos con este pasaje mucho a la comprensión del misterio de capítulo 3, versículos 5 y 6. Podemos notar cómo destaca el apóstol Pablo el lugar de los gentiles dentro del plan de Dios. No cabe duda de que los judíos, cuando menos los elegidos entre los judíos, gozaban de una posición especial con el Señor que los había llamado y les había dado fe y estaban allí. Vamos, allí no hay ningún misterio. La salvación de los judíos escogidos realmente no representa misterio alguno. El misterio está cuando nosotros hablamos de los gentiles. ¿Cómo es posible que los gentiles vengan a ser parte de ese mismo cuerpo, constituyéndose junto con los judíos escogidos? Porque aquí hablamos de gentiles escogidos y de judíos escogidos. Ambos grupos vienen a conformar el nuevo hombre del nuevo pacto y seguramente de toda la época venidera. Por supuesto que sí, que Pablo dedica estas palabras a los gentiles y también hay que decir, hermanos, que este pasaje, tanto el que acabamos de leer del capítulo 2, como el pasaje que nos ocupa este día 3, 5 y 6, junto con el otro pasaje, que van totalmente de la mano en Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, que se refieren al misterio en términos de la presencia de la inclusión, podemos decir, de los gentiles en el cuerpo. Yo veo aquí una maravillosa exposición del misterio, muy profunda y maravillosa, del misterio del capítulo 3 y versículos 5 y 6, que dice: leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Y dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Bueno, yo veo esto, hermano. No sé, mi hermano Roberto, qué piensa, y si en realidad, hermano Armando, te está sirviendo lo que estoy diciendo. Sí, desde luego, ¿cómo no? Me gustaría agregar algo, si me permiten. Por supuesto, hermano. Fíjense que a lo mejor convendría traer a colación un antecedente histórico. Ya saben que eso me encanta, ¿verdad? El punto es el siguiente: el que los gentiles vayan a ingresar al ámbito divino, al reino de Dios, está revelado en el Antiguo Testamento. Ese no es el misterio. Se le dijo a Abraham, se le dijo a Moisés, muchos profetas lo dijeron. Uh-huh. La pregunta es ¿cómo? Exacto. Los judíos la entendieron que por la vía del proselitismo, es decir, tenían que hacerse propiamente judíos, circuncidándose y todo eso, y bueno, ya siendo prosélitos, ya siendo gentiles de origen, formaban parte, pues, del reino de Dios. Pero los que no seguían este camino, los que no se hacían prosélitos, que somos todos los demás, ¿cómo estábamos? Si me permiten, me gustaría tomar 2 textos de Isaías, nada más para que vean en la condición y por qué este misterio no tiene que ver con la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo,
sino un aspecto todavía más profundo. En Isaías, capítulo 60, versículo 12, no sé si por ahí, jefe, usted que es hábil para eso, déjenme ver si yo lo ubico rápido. Isaías Ya lo tengo. 60, ¿Isaías qué? ¿verdad? 60, 12. ¿60 qué? 60, 12. 12. Sí. Es el mismo de Mateo, ¿no? El mismo de Mateo 12. El mismo de Mateo, el de 60, 12. Fíjense, cómo en este texto de Isaías 60, 12, se habla de la condición de los gentiles que no entran por la vía del proselitismo, que no se hacen propiamente hablando judíos y que siguen ajenos a la ciudadanía desde el punto de vista judío. Ahí dice, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Ese era el destino, desde el punto de vista inclusive de los profetas, y del todo será asolado, y sigue siendo, hermanos, o sea, los que no se unen al cuerpo de Cristo, sigue siendo su destino. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la unión? No es por la vía del proselitismo, y este es el misterio revelado. El misterio revelado ahí en Efesios 3, 5 y 6, que es el que estamos tratando, es precisamente cómo los gentiles van a formar parte del cuerpo. No por la vía del proselitismo, no, sino por esta otra vía que fue misterio para Pablo revelar. Es decir, para Pablo no fue revelar el misterio de que los gentiles iban a ingresar. Ese fue asunto de Pedro y de los apóstoles iniciales. Ahí pueden ver ustedes en Hechos, capítulo 10. Pero el asunto con Pablo es los gentiles que nada tienen que ver con los judíos. Y esos van a ingresar al cuerpo de Cristo en las mismas condiciones que los judíos. Ese era el misterio. La forma en cómo iban a entrar. No se necesita hacerse judío para pertenecer al cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sino directamente Dios ha tenido misericordia de los gentiles y Él decide unirlos al cuerpo de Cristo directamente, sin hacerse prosélito, incluso sin hacerse temeroso como Cornelio, sino directamente por la predicación del Evangelio. Por eso en el 3:7 dice de Efesios, déjenme lo pongo para leerlo, que ustedes lo deben de tener ahí. En el 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro. Perdón, es el 3:6, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, y lo dice, por medio del Evangelio. Eso que nos había dicho Armando, que está más adelante en Efesios, que estábamos ajenos a las promesas y todo eso,